Buenos días, estudiantes. En nuestra unidad número 3 del módulo número 4 vamos a trabajar el lenguaje, la lengua, el habla y el dialecto. Vamos a tener en cuenta los conceptos de cada uno de ellos y hablaremos de pronto de las características que presentan también cada uno de ellos. Empezaríamos entonces con el lenguaje. El lenguaje es la capacidad con la que todo ser humano nace. El lenguaje nos permite comunicarnos a través de diferentes medios, de diferentes maneras. Existen varios tipos de lenguaje. Entre ellos está el lenguaje auditivo, el cual puede ser verbal o no verbal. El lenguaje verbal utiliza la palabra hablada. Lo que estoy haciendo en este momento es un lenguaje auditivo. También encontramos un lenguaje no verbal que utiliza otros signos que son audibles, que podemos escuchar. Por ejemplo, el sonido de las sirenas, el sonido de las campanas para una misa o el sonido de la campana del colegio. Esos son lenguaje auditivo. En el lenguaje visual, pues ya vamos a tener en cuenta nuestra visión. Puede ser también verbal y no verbal. Y aquí diríamos entonces que el verbal utiliza la palabra ya de forma escrita y en la no verbal pues son otros signos que manejamos y que podemos observar, ¿no? Por ejemplo, los jeroglíficos, las señales que utilizan las personas cuando no tienen voz, el lenguaje de señas, por ejemplo, son parte del lenguaje visual. Otro tipo de lenguaje es el lenguaje táctil, el lenguaje que va a utilizar el sentido del tacto. Entonces encontramos que es muy utilizado por las personas que no pueden observar el lenguaje braille, que se lee entonces a través de la sensación. Y también encontramos aquí las caricias, las despedidas, el toque pues de las manos y un lenguaje también olfativo que aunque no digamos es muy desarrollado por los seres humanos, más lo utilizan los animales, especialmente los perros. Sí, a través del olor nosotros podemos recordar, ¿no? Por ejemplo, cuando huele algo demasiado bien, podemos recordar de pronto a la comida de nuestra casa, la comida de la abuela, o mediante una loción podemos recordar a una persona. El segundo concepto es el de lengua. La lengua, aunque todos los seres humanos nacemos con esa capacidad de comunicarnos que es el lenguaje, no todos nos comunicamos de la misma manera. Entonces, la lengua es el idioma que utilizamos para comunicarnos de forma oral y que también tiene su respectiva grafía, su respectiva escritura. Cada comunidad pues ha establecido un sistema de signo, en nuestro caso pues es el castellano, y a través de ella pues nos comunicamos de forma oral y de forma escrita. El habla ya es algo más particular, ya es dependiendo de cada persona y es la utilización que hacemos de nuestro idioma, de nuestra lengua. La forma de hablar puede variar de una región a otra. Por ejemplo, el habla cachaca, costeña o guayuna, pues es totalmente diferente, ¿cierto? Aunque todos hablamos en Colombia el mismo idioma, vamos a ver que por regiones tenemos unas diferencias bien particulares. Existe dentro de cada idioma una norma. La norma son las leyes que se tienen para hablar y para escribir correctamente. Aquí podemos decir que no debemos usar nuestro lenguaje de forma caprichosa a nuestro gusto, sino que debemos aprender esas normas. Dentro de ellas, por ejemplo, está una regla en donde no podemos utilizar la palabra huele, ¿no? Con G, sino que debemos utilizar la H, huele. Igual pasa con el femenino y el masculino, pues, de la condición de actuar de una persona. Por ejemplo, para la mujer se dice actriz y para los hombres se dice actor. Bueno, ahora que ya vimos el habla, entonces seguirían los dialectos. ¿Qué es un dialecto? Los dialectos son las variantes que nosotros hacemos del habla.
Podemos encontrar diferentes clases de dialectos, ¿no? Hay unos que se van a dar de forma geográfica, por ejemplo en Colombia, geográficamente podemos hablar de un dialecto costeño, ¿cierto? Un dialecto bayuno, y se hace referencia precisamente a las diferencias que tienen en la manera de hablar. También encontramos otros tipos de dialectos que son sociales y de registro. Aquí depende mucho el nivel de estudio de la persona, ¿no? Y el tanto conocimiento que tenga de la norma. Por ejemplo, un uso perfecto de la norma sería una lengua culta, un lenguaje culto. Un uso tradicional más elemental puede ser un lenguaje coloquial, y un uso con una baja cultura del hablante, pues estaríamos hablando de un lenguaje vulgar. También debemos tener en cuenta que a este tipo de dialectos pertenecen las jergas. Las jergas son aquellas que utilizan algún grupo de personas que pertenecen a un determinado grupo profesional y van a entenderse, digamos que entre ellos. Por ejemplo, la jerga de los taxistas, ustedes ya saben que ellos tienen unos códigos para comunicarse y en ocasiones pues nosotros no los podemos entender, esa es su propia jerga. Pero también encontramos otra jerga profesional, por ejemplo, en los médicos, en los ingenieros, en los matemáticos, pues, y así sucesivamente. Bueno, esas son las variantes que queríamos ver el día de hoy, que quería presentarles. Hay una variante además que es una variante diafásica, pero esta variante, pues digamos que se da únicamente en determinado momento y tiene que ver con la emoción que se siente ante un hecho. Por ejemplo, cuando alguien está jugando y realiza un gol, entonces ustedes ven en el ejemplo, dice gol, entonces el periodista va a presentar esa variedad diafásica relacionada en determinado momento con el contexto emocional del partido. Esa sería la última variante. Les agradezco que hayan visto el video.